Bienvenidos a este video de biología. Lo que vamos a ver son aspectos inherentes relacionados con la estructura de las poblaciones. A lo largo del tiempo, las poblaciones no se mantienen estáticas, sino que van cambiando. Nosotros lo que vamos a ver es cómo podemos aproximarnos a un tamaño de una población, ¿sí? A calcular el tamaño de una población. Vamos a ver cuáles son los factores que provocan que esas poblaciones crezcan o disminuyan a lo largo del tiempo, y vamos a ver cómo dentro de una población se pueden distribuir las edades y los sexos. En primera instancia, cuando nosotros hablamos del tamaño de una población, tenemos que considerar uno de los parámetros esenciales, que es la densidad. En este caso, la densidad poblacional. ¿A qué hace referencia la densidad poblacional? Simplemente al número de individuos que se encuentran por unidad de superficie o por unidad de volumen. Unidad de superficie para organismos terrestres o unidad de volumen para organismos acuáticos. Se me ocurre dar un ejemplo de 200 vacas en 2 kilómetros cuadrados. Entonces acá estamos indicando el número de individuos por unidad de superficie, ¿sí? 200 vacas en 2 kilómetros cuadrados, que es la unidad de superficie. Lo mismo podemos hacer con organismos acuáticos. Por ejemplo, podemos decir la cantidad de peces que hay en un lago o en cierto volumen de agua. Ahora bien, les dije anteriormente que ese tamaño de la población, es decir, esa densidad de la población, no se mantiene estática en el tiempo, sino que cambia. Por lo tanto, podemos considerar que hay determinados factores que hacen que ese tamaño poblacional aumente o disminuya. Uno de esos factores que me van a aumentar el tamaño poblacional es la natalidad. La natalidad, representada con la letra B larga, expresa el número de organismos que nacen vivos por unidad de tiempo. Como contrapartida, un factor que me va a provocar una disminución del tamaño poblacional, y lo represento con el signo menos, es la mortalidad. La mortalidad, que se representa con la letra D, me indica el número de muertes por unidad de tiempo. También tenemos que considerar el movimiento de organismos, ¿sí?, de población a población. Va a haber organismos que van a salir de la población y se van a ir a otra, o bien organismos de otras poblaciones que van a llegar a una población, siempre hablando de poblaciones de la misma especie. Entonces, tenemos que considerar las inmigraciones, que son la entrada de organismos, y me van a aumentar el tamaño de la población. Y también tenemos que considerar las emigraciones, que son la salida de individuos hacia otras poblaciones, y son las que me van a disminuir el tamaño de la población. Entonces, vemos que hay parámetros que aumentan el tamaño de la población y hay otros que disminuyen el tamaño de la población. Para calcular el tamaño de la población, lo que podemos hacer es simplemente una suma algebraica. Ese tamaño de la población, representado con la letra n, lo podemos calcular a partir de la natalidad
sumado a las inmigraciones menos la mortalidad menos las emigraciones. Entonces estamos considerando tanto los factores que aumentan el tamaño como los factores que disminuyen ese tamaño de la población. Este cálculo lo hacemos para calcular justamente el tamaño en un momento dado, porque sabemos que a futuro ese tamaño va a cambiar. Ahora bien, si nosotros nos queremos referir a la distribución de edades y de sexos que hay en una población, lo podemos hacer considerando distintos estadios que se dan en una población. Esos estadios o rango de edades tienen que ver con la capacidad que tengan esos individuos para reproducirse y dejar descendencia. El primer estadio es el prerreproductivo. Como el nombre lo indica, son organismos que se encuentran en edad temprana, son organismos juveniles, que todavía no alcanzaron la madurez sexual. Otro de los estadios, el siguiente, es el reproductivo. Efectivamente, estos organismos alcanzaron la madurez sexual y son capaces de reproducirse entre sí y de dejar descendencia fértil. El último, el post-reproductivo, es aquel que engloba a los organismos que se encuentran en edad avanzada y que su madurez sexual ya pasó, ya no pueden reproducirse y ya no pueden dejar descendencia fértil. La duración de los tres estadios que les acabo de nombrar varía de especie a especie. ¿Sí? Estos estadios en la especie humana no son los mismos que por ejemplo, en las especies de hormigas o en otras especies de plantas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos representar estos estadios de edades? ¿Sí? ¿Y cómo podemos representar los sexos? A través de las famosas pirámides poblacionales. Las pirámides poblacionales vamos a ver que relacionan el porcentaje de la población, ¿sí?, en relación a la edad, ¿sí?, que se tenga en cuenta. Y además brinda información sobre la proporción que hay de cada edad en relación al sexo. Fíjense lo que les decía recién. En el eje horizontal tenemos el porcentaje de la población y en el eje vertical la edad, ubicando los tres periodos: el prerreproductivo, el reproductivo y el post-reproductivo. Fíjense que en este caso yo voy a considerar tres tipos de pirámides de población. Tenemos a cada una dividida por la mitad. Una de esas mitades representa al sexo masculino, es decir, a los hombres, y la otra mitad al sexo femenino, es decir, a las mujeres. Entonces, una de esas pirámides de la población se llama pirámide progresiva, que es la primera que se encuentra en el esquema. Esta pirámide progresiva, fíjense que la parte más ancha se ubica en el estadio prerreproductivo, es decir, que hay una alta natalidad, ¿sí? Hay mucha población joven, ¿sí? Y hay poca edad avanzada, ¿sí? Hay pocos organismos en edad avanzada. Este tipo de pirámide progresiva es propia de los países subdesarrollados, ¿sí? Países como por ejemplo Angola, que están en pleno crecimiento, en pleno auge. El segundo tipo de pirámide es la llamada pirámide regresiva. Fíjense que en la pirámide regresiva el estadio reproductivo es el más, el que más desarrollado está, ¿sí?
Y lo que ocurre en esta población, en esta pirámide, perdón, es que la tasa de natalidad decrece, ¿sí?, de tal manera que el grupo prerreproductivo es menor que el reproductivo. Hay poca natalidad, ¿sí? Este tipo de pirámides es propio de los países desarrollados, ¿sí? Son aquellos que ya alcanzaron, ¿sí?, su madurez, ¿sí?, y su estabilidad. Y es propia de países como por ejemplo de Francia, de Alemania. Y por último, la pirámide estacionaria es aquella en la que el índice de crecimiento es cercano a cero, ¿sí? Fíjense que el grupo o el estadio prerreproductivo es de un tamaño similar al grupo reproductivo, ¿sí? Y es propia, por ejemplo, de países como, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, lo que vimos en este video, para hacer un repaso, es que el tamaño de la población lo podemos representar a través de la densidad poblacional. Que ese tamaño poblacional varía con el tiempo, puede aumentar o puede disminuir. Y que las poblaciones las podemos representar a través de pirámides que relacionan grupos de edades con el porcentaje de población y además en función de los sexos, masculino o femenino.